Muy bien, mis amados hermanos, después de orar y presentarle a Dios esta materia y bendecir a todos y a cada uno y darles la bienvenida, vamos a leer nuestro sílabo de la materia Historia de la Iglesia 1 que tenemos aquí en pantalla. Usted está viéndolo, ¿verdad? Confírmeme si está viéndolo, hermano. ¿Están viéndolo, hermano? Confírmeme, por favor. ¿Están viendo el plan de curso, verdad? El sílabo, sí. Ok. La clase Biblia y Teología, Historia de la Iglesia 1, y se llama Historia de la Iglesia 1 porque la historia de la iglesia es muy amplia, es muy larga, tiene muchos detalles y por eso la clase está dividida en dos. Posteriormente ustedes irán a dar Historia de la Iglesia 2 en otra ocasión, en otra oportunidad. En estos momentos hay un grupo que está dando Historia de la Iglesia 2 también. Así que por eso está dividido como Historia de la Iglesia 1 y 2. Mi nombre, para los que no me conocen, es Milciades Escudero. Soy de Panamá, soy pastor, ya 15 años de ser pastor, 10 años en la educación cristiana. Soy licenciado en teología, estoy estudiando también en la Facultad de Teología, estamos en la maestría en teología. Soy conferencista, evangelista, nacional, internacional. Dios nos ha bendecido. Soy panameño, soy casado. Tengo 5 hijos y aunque usted no lo crea, tengo 7 nietos. ¿Verdad? Estamos aquí entonces para impartir con usted esta materia de Historia de la Iglesia 1. Vamos a ver la descripción de la materia, por lo menos aquí, que es la parte general, y vamos a ver qué es lo que se va a dar en esta materia. Aquí en pantalla dice que la asignatura trata sobre la narración de los hechos correspondientes al inicio mismo de la iglesia primitiva, tomando en cuenta las herejías del primer siglo, como el movimiento gnóstico. Ese nombre que no se le olvide nunca, ¿verdad? Porque usted va a tratar mucho con este nombre en esta clase y en algunas tareas. Además, se abordan temas relacionados con la crisis sufrida por el surgimiento del gnosticismo y otros movimientos heréticos hasta el surgimiento y desarrollo de la famosa Iglesia Católica, tomando en cuenta los dogmas propuestos por los romanistas. También se estudia a la iglesia constituida por el Imperio Romano, las controversias surgidas por la proliferación de pensamientos teológicos durante el apogeo de este Imperio Romano. Finalmente se hace referencia a los hechos ocurridos durante la Edad Media con la decadencia del Imperio Romano, el surgimiento del papado, los primeros indicios de reforma protestante y las cruzadas hasta llegar a la cultura del Renacimiento. Hasta ahí es donde vamos a llegar. Historia de la Iglesia 1 comienza con la historia de la fundación de la iglesia en el libro de Hechos hasta la época del Renacimiento. Hasta ahí llegamos en esta materia. Entonces, esto es una descripción general de nuestra asignatura. En cuanto a los objetivos específicos de esta materia, usted al terminar esto podrá interpretar el pensamiento teológico de los protagonistas de la iglesia del primer siglo para desarrollar apología en cuanto al movimiento gnóstico. Usted podrá describir los diferentes pensamientos dogmáticos por la Iglesia Católica Romana en su nacimiento y proliferación, así como el pensamiento de la escuela de Alejandría en contraposición al romanismo reinante. Cuando hablamos de historia de la iglesia, hermano, nos hacemos una pregunta: ¿por qué hoy tenemos tanta denominación y por qué hoy tenemos tantas religiones? Bueno, estudiar la historia de la iglesia no es solamente estudiar cómo inició la iglesia, sino también el desarrollo de la teología. La iglesia creció, la iglesia se expandió y asimismo la teología comenzó a sufrir una serie de cambios. Pasó por manos judías, luego por manos gentiles, luego por
el Imperio Romano, y hoy tenemos la iglesia en el estado y la condición en la que está. Entonces, en la historia de la iglesia no solamente estudiamos la historia de cómo inició, sino también cómo se desarrolló la teología a lo largo de todo ese periodo. En la parte 3 dice que usted será capaz de descubrir la verdad del nacimiento y desarrollo del pensamiento teológico propuesto por el arrianismo, el pelagianismo y así como el proceso del monasticismo frente a las diferencias de la iglesia de Oriente. Hermano, por estos nombres que usted está escuchando aquí, gnosticismo, pelagianismo, monasticismo, arrianismo, hermano, no se enrede con esos nombres, con esos términos, porque esos términos vamos a verlos poco a poco, ¿verdad? Así que nadie, por favor, se sienta que la materia está dura o está difícil porque están escuchando estos nombres que por primera vez van a escuchar. Usted se va a sorprender de muchas cosas en esta materia de historia de la iglesia. Número 4, analizar la situación de la iglesia durante la Edad Media en relación a los diferentes grupos formados contra el romanismo, desembocando las cruzadas y el renacimiento. Una época importante en la historia de la iglesia y de este mundo ha sido la época del renacimiento. Otro resultado del aprendizaje de la asignatura es que usted entenderá el propósito por el cual se desarrollaron las diferentes herejías en el siglo I, con énfasis en la historia cristiana. A los que ya han sido unos míos, creo que se los he mencionado. Muchas de las cosas que hoy se predican y se enseñan en la iglesia no son nuevas, nacieron hace mucho tiempo. Entonces, usted podrá también identificar las razones por las que la iglesia se formó como católica romana, así como los diferentes pensamientos de ese tiempo. Otro resultado será sintetizar los pensamientos doctrinales de los teólogos que fueron parte fundamental para el desarrollo de la doctrina cristiana y su posición frente a las herejías. En ese tiempo hubo defensa de la fe cristiana. También podrá especificar los acontecimientos más importantes sucedidos durante la Edad Media, pasando por las cruzadas hasta desembocar en el Renacimiento. Otras competencias específicas, y estas tienen que ver más con la parte afectiva, nuestra parte afectiva, la parte del corazón, despertar el amor para con la historia de la iglesia en sus primeros pasos, así como el pensamiento de sus protagonistas. Nosotros somos parte de esa iglesia que Jesucristo fundó y como tal, nosotros debemos de conocer esa historia. Entender la problemática de las falsas doctrinas que aún están causando daño en el siglo presente con sus falacias y herejías y concientizar a la pastoral acerca de la necesidad de mentalizar la ortodoxia cristiana para no caer en los errores de la iglesia del primer siglo. Al parecer, ¿se siguen dando aquellos errores del primer siglo? Hermanos, sí. Todavía se siguen dando esos mismos errores, pues. Por eso, al estudiar esta materia de la historia de la iglesia, siempre lo hacemos con estos propósitos. Ninguna materia que usted da en un seminario como este debe ser solamente para que usted se informe. No, todas las materias que se dan, hermano, que se abordan, todas son con un propósito. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor ha pasado por 7 periodos, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Entonces, en la primera unidad vamos a estudiar el primer periodo de la iglesia, desde los comienzos hasta la edad sombría. Ahí en la semana 1 está el resumen de los 7 periodos de la iglesia cristiana, la situación general antes de la era del cristianismo, el ambiente judío, Jesús y sus discípulos, las comunidades cristianas palestinas y Pablo y la cristiandad gentil. Es lo que vamos a ver en esta unidad 1, todo lo relacionado con el comienzo de la iglesia hasta la edad sombría. Ese periodo pasa también por la iglesia pentecostal, el periodo de la era apostólica, la expansión de la iglesia, la cristiandad gentil y la edad sombría. ¿Cuál es la edad sombría? Es aquel periodo donde no sabemos nada, ¿verdad?
Así que ese periodo también vamos a abordarlo. Vamos a ver las tareas. Aquí, hermano, dice tarea. La tarea 1 dice, haga un estudio basado en el libro de Hechos, mencionando 5 situaciones en donde el Espíritu Santo intervino. Incluya las citas de la Biblia y haga su comentario acerca del fervor pentecostal de los primeros años. Mínimo de 3 a 5 páginas. Y a esa tarea usted debe anexarle la lectura. La lectura dice en el libro de Historia del Cristianismo, tomo 1 de Justo González, lea el tema, el cristianismo y la historia, que se encuentra en las páginas 9 y 10, y haga un resumen de una página e inclúyalo como parte de la tarea 1. Esas son las lecturas. Entonces, eso es en cuanto a la tarea que hay que entregar la próxima semana. Y también, hermanos, fíjese en esta tercera casilla que está acá en esta última columna, donde dice prepárese para preguntas acerca de la tarea 1. O sea que todas las tareas que usted hace aquí en esta materia, usted debe de tener algo y poder hablarnos acerca de lo que usted estudió, de lo que usted desarrolló y de lo que usted comprendió. Ninguna tarea debe de ser, hermano, para llenar un espacio, sino para complementar lo que el profesor está enseñando. Ahí igualmente está la tarea 2. Haga un estudio basado en Hechos 15 y mencione todos los detalles del Concilio de Jerusalén hasta llegar a las decisiones que allí se tomaron, y agregue su comentario de lo ocurrido y cómo observa usted la relevancia de ese suceso para la iglesia del presente. El Concilio de Jerusalén, primer concilio, allí se tomaron decisiones. Haga un resumen de todo lo ocurrido y cómo usted ve, hermanos, lo que ocurrió allí, cómo lo ve relevante para nuestra época. En la segunda unidad, el tema es el segundo periodo de la iglesia, que va del año 100 hasta el año 313 después de Cristo, desde la persecución hasta Constantino. Ese es el tema de la unidad 2 en nuestra clase. Y allí vamos a identificar los sucesos que se dieron en el periodo antes y después de la persecución, el desarrollo de las herejías y también la formación del canon del Nuevo Testamento. Denme un momento, por favor. Dios le bendiga, hermana. Para la clase no hay contraseña. Lo que usted debe hacer es salir y volver a entrar nuevamente para que le permita entrar, porque no hay contraseña para entrar. El paso está libre. Ese es el tema de la unidad 2 en nuestra materia. Y vamos a ver estos temas: la iglesia perseguida, la causa de la persecución, los emperadores romanos, la formación del canon del Nuevo Testamento y las organizaciones eclesiásticas, el desarrollo de la doctrina, desarrollo de sectas y herejías, el desarrollo constitucional de la iglesia, el culto público y las estaciones sagradas, el bautismo, la cena del Señor, el perdón de pecados y la composición de la iglesia y la moralidad inferior. La tarea 3. Mira aquí en la columna, ahí se haga un cuadro de 10 emperadores romanos que persiguieron la iglesia cristiana y mencione un suceso impactante de su época. Profesor, ¿dónde yo encuentro eso? Sencillo, en el libro de Justo González, que está en la plataforma. Ahí usted encuentra esa tarea. Número 4, la tarea 4, investigue 5 puntos principales del gnosticismo y diga cómo cada uno de ellos difiere de la doctrina bíblica. Ese punto de vista gnóstico que le hizo tanto daño a la iglesia del Señor y todavía le sigue haciendo daño. Todavía. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Justo González. Investíguelo, escudriñe ese libro, vea el índice y ahí usted se encontrará estas tareas 3 y 4 que las podrá sacar de allí. En la tarea 4 hay una lectura que hay que agregar. Dice, en el libro de Historia del Cristianismo de Justo González, tomo 1, lea la página 35, el tema el depósito de fe. Ese tema es del gnosticismo y haga un resumen de media página e inclúyalo como parte de la tarea 4. Interesante.
Y nos vamos a la tercera unidad, que el tema es la Iglesia del Estado Imperial, que va desde el año 313 hasta el 476 después de Cristo, desde el cese de las persecuciones hasta el inicio de la Iglesia romana. Allí vamos a sintetizar los pensamientos doctrinales de los teólogos que fueron parte fundamental para el desarrollo de la doctrina cristiana y su posición frente a las herejías. Este es el periodo, mis amados hermanos, donde nace la doctrina del purgatorio, de la transubstanciación. Este es el periodo donde nace la doctrina de el libre albedrío. Este es este periodo donde sale la doctrina del papado. Y todas estas doctrinas que hoy son las doctrinas romanas, que son las doctrinas populares hoy, la doctrina de la del celibato, la confesión de pecados, donde se dice que solamente los sacerdotes puedan perdonar pecados. Bueno, este es el periodo donde surgen todas estas doctrinas, la adoración a imágenes, las controversias cristológicas, cómo quedó la deidad de Cristo denigrada y María por encima. O sea, todo este desarrollo de la teología lo vamos a ver en esta unidad 3. Aquí vamos a ver un tema que inicia, que se llama la victoria del cristianismo. Pero esta victoria es algo sarcástico, ¿verdad? Porque fue una victoria ficticia. La fundación de Constantinopla, y digo ficticia porque es el periodo donde la iglesia se convierte en la iglesia del Estado, la iglesia estatal. Vamos a ver eso, la fundación de Constantinopla, la división del imperio, la supresión del paganismo, controversias y concilios, las controversias que se dieron, controversias por la persona de Cristo, por la adoración a imágenes, controversias acerca de la Trinidad. Interesante todo lo que vamos a ver aquí en esta parte. El desarrollo de los monacatos, por qué aparecieron los monasterios, el desarrollo del poder de la iglesia romana y toda su corrupción, toda la corrupción de ese periodo, los líderes de ese periodo, la controversia pelagiana, la controversia de libre albedrío, si el hombre tiene o no libre albedrío o nació con el pecado de Adán. Esta controversia pelagiana con Agustín de Hipona fue la que terminó en la doctrina del purgatorio. Eso lo vamos a estudiar en esta unidad 3. Las tareas de esta unidad, en la parte, la tarea 5, dice, haga un análisis de 5 cambios que el gobierno de Constantino realizó en la iglesia y diga si esto ha afectado a la iglesia del presente. Bueno, los cambios que se dieron, usted los va a encontrar en las diapositivas de las clases. Ahí lo va a encontrar. Y dice, prepárese para comentarios acerca del gnosticismo y su influencia en la doctrina cristiana. O sea que todas las tareas que hacemos, hermanos, debemos traernos un comentario, algo que nos quedó de la tarea y comentarlo aquí en clase. La tarea 6 es más bíblica. Dice, haga un estudio basado en 2 de Timoteo 4, 1 al 5 y resalte cuán importante es que la iglesia se comprometa con la predicación de la sana doctrina. 3 páginas. Y aquí hay una lectura. Dice, leer el comentario que hace William Barclay de Hechos 2, 42 a 47 y haga un resumen de media página acerca del pensamiento del comentarista acerca del tema. Incluye ese resumen en la tarea 6. Este artículo se va a poner en el link de la clase, así que eso va a estar puesto ahí. Usted lo descarga y lo lee y hace su resumen. Entonces nos vamos a la última unidad, que es desde el inicio de la Edad Media hasta el Renacimiento. Y ahí va a terminar entonces nuestra materia, porque ya no podemos seguir, porque esto es muy extenso. Esta materia llega hasta la iglesia moderna, hasta la iglesia de hoy, pero como es muy largo, por eso está dividido en 1 y 2. Aquí vamos a ver desde el inicio de la Edad Media hasta el Renacimiento. El Renacimiento es la época donde aparece la imprenta, donde aparece la medicina, donde aparece
el tiempo donde la gente ya puede leer la Biblia. O sea, toda esa época que fue un despertar en Europa, donde la gente salió de la ignorancia, donde la gente podía estudiar. Bueno, ese fue del año 476 hasta 1453. Y aquí vamos a especificar los acontecimientos más importantes sucedidos durante la Edad Media, desde el surgimiento del papado hasta el Renacimiento. Aquí vamos a estudiar un poco acerca de la corrupción papal que se dio en la época medieval, el progreso del poder papal, el surgimiento del Islam entra aquí en este periodo. ¿Por qué surgió el Islam y por qué surge el Santo Imperio Romano? En esa parte del Santo Imperio Romano, aquí vamos a estudiar por qué la iglesia terminó llamándose católica, apostólica y romana, y la separación de las iglesias latinas y griegas, que hasta hoy, hermano, tenemos este problema. Las cruzadas, nuevamente otro desarrollo del monacato. Más adelante hubieron más desarrollo de los monacatos, el arte y la literatura medieval, los inicios de la reforma. Vamos a ver la caída de Constantinopla, que fue aquella parte donde ya quedó solamente gobernando la iglesia de Occidente. Y hermanos, en las tareas 7 y 8, la tarea 7 investigue qué es ecumenismo, sus ideas precursores de este movimiento y de su opinión personal al respecto. Esto tiene que ver con la historia de la iglesia, aunque esto es algo que se está dando en el presente, tiene que ver con la historia de la iglesia. Tarea 8, investigue los detalles del renacimiento o despertar en Occidente y cómo este suceso afectó a la iglesia. Esto en cuanto a las tareas y a los 4 temas que vamos a ver aquí y las lecturas. Mis amados hermanos, ¿alguna pregunta en cuanto al sílabo? ¿Alguna pregunta en cuanto al sílabo? ¿Algo que no haya quedado claro? Algo que no haya quedado claro, algo que... Bueno, aquí alguien, Edwin Ruiz, escribió todo muy claro. Ok. Qué bueno que todo haya quedado muy claro. Las tareas. Recuerden, hermano, cuando entran a la plataforma donde dice evaluaciones y planificación, toque ese link. Allá adentro está el sílabo de la materia. Allá adentro está el sílabo. Y en el link de la clase 1 está el libro de Justo González que estamos usando en esta materia. Muy bien. Entonces, qué bueno que todo quedó claro, que todo quedó preparado. Ya entonces estamos ya, después de haber conocido las generales de la materia, entonces ya quedamos listos para estudiar lo que es la historia de la iglesia cristiana. La historia de la iglesia cristiana. Dice aquí que esta historia tiene una importancia, hay algo importante en estudiar. Miren, amados hermanos, estamos viviendo una época posmoderna. Y en esta época posmoderna hay ideas posmodernas. Ideas posmodernas que están enseñando a las nuevas generaciones que la historia no es importante. ¿Cuál historia? La historia de nada. Y con esas ideas están enseñándole a nuestros jóvenes que no lean, que no se instruyan, que vivan como ignorantes. Por ahí alguien dijo algo un día, alguien dijo, el que no conoce la historia está expuesto a repetirla otra vez. Y si hay algo, hermanos, con lo que Satanás está destruyendo a la humanidad, se llama la ignorancia. Entonces, nosotros no podemos ser cristianos y no conocer la historia de la iglesia. Eso es algo inédito, hermanos. Eso es como si yo le preguntara a usted ahora de qué color es la bandera de Ecuador. Y usted me dice que va a entrar en internet para investigar de qué color es la bandera de Ecuador. O que no se acuerda o que no sabe. Eso es inédito, hermano. Que a usted se le pregunte cuál es el día de la independencia de Ecuador y de quién se independizó Ecuador y usted no lo sepa. Igual que me pregunten a mi pastor qué día
es la independencia de Panamá. ¿Y de quién se independizó Panamá y qué día? Hermano, conocer, ser cristiano y no conocer la historia de la iglesia, es imposible que usted afirme su fe cristiana sin conocer la historia de la iglesia. Sin embargo, conocer la historia de la iglesia le va a ayudar a usted no solamente a afirmar su fe, sino a valorar la iglesia del Señor. Oiga bien, a valorar la iglesia del Señor y también a amar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor hay que amarla, hay que valorarla. La iglesia del Señor no es cualquier institución en el mundo. La iglesia del Señor, mis amados hermanos, es el cuerpo de Cristo. No es una organización meramente, es un organismo vivo. Es el lugar donde están aquellos que fueron comprados con precio de sangre, ¿verdad? Entonces, el Señor fundó su iglesia y nosotros no podemos ser cristianos y querer pretender que no conocemos la historia de la iglesia, es no conocer nuestras raíces. Así que muy bien. Vamos a entrar en esta unidad 1 y vamos, hermanos, yo veo que casi todos están con las cámaras apagadas. Cuando se está grabando, cuando se está grabando, no sé si usted lo ha podido ver, cuando se publica la grabación, solamente aparecen en la grabación los que tienen la cámara encendida. El que no tiene la cámara encendida aparece como que no está. No aparece ni siquiera el nombre. Así que, hermanos, yo quisiera pedirle que por favor, hermanos, usted prendiera su cámara y estuviéramos todos aquí interactuando, estuviéramos viéndonos, porque es bien triste, es bien incómodo cuando uno habla con una persona que le está dando la espalda. Si usted tiene un problema, bueno, ¿no? Pero si usted puede prender su cámara, hermano, por favor, encienda su cámara, porque creo que también es uno de los reglamentos del SEBAT, que usted debe tener su cámara encendida al momento de la clase. Muy bien, dice aquí, después de la información que nos brinda el libro de Hechos acerca de la iglesia, ya no tenemos más información que los registros de la historia. Después del libro de Hechos, el libro de Hechos es un libro que queda inconcluso, no tiene un final, no tiene una conclusión, y se cree que la razón por la cual este libro está inconcluso es porque se cree que su escritor Lucas juntamente fue martirizado con el apóstol Pablo, y al ser martirizado el libro de Hechos quedó inconcluso. Entonces, después de la historia de la iglesia, después del libro de Hechos, ya prácticamente no tenemos más información, salvo algunas epístolas del apóstol Pablo que quedan escritas, y las epístolas del apóstol Pablo nos dan a ver como que ya después del fervor pentecostal en la iglesia del Señor habían comenzado a darse ciertos problemas. Entonces ya no tenemos más nada sino los escritos de Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo, hombres que fueron testigos de la historia y escribieron, y entonces de esos anales podemos entonces nosotros conocer lo que pasó después del libro de Hechos, qué fue, qué sucedió más adelante con la iglesia del Señor. El libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, nos da un pantallazo de los 7 periodos de la iglesia cristiana. Y eso tiene que ver con el pasado, el presente y futuro. Por eso, si usted estudia Apocalipsis y no estudia el mensaje a las 7 iglesias, usted va a tener una lectura muy vacía o muy superficial. Escuche bien lo que voy a decir. Las 7 iglesias del Apocalipsis tienen una interpretación presente, inmediata, pero también tienen una interpretación futura. ¿Qué quiere decir eso? Que eran situaciones que se estaban dando en el momento, pero cada una de esas iglesias representa un periodo de la iglesia en la historia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Lo que conocemos en escatología, sabemos que esos 7 periodos
Esas 7 iglesias representan una línea de tiempo. Ahí está la iglesia apostólica, ahí está la iglesia perseguida, la iglesia estatal, está la iglesia papal, está la iglesia reformada, está la iglesia con poca fuerza y está la iglesia moderna. Están ilustradas ahí todas, sus condiciones, sus estados, cómo estaban. Y al parecer Apocalipsis estaba dando también un pantallazo futuro de lo que iba a ser el final de la iglesia. Entonces, solo nos queda después de hecho muy pocas cosas que dice Pablo, porque Pablo escribe realmente para escribir problemas que se están dando en las iglesias. Juan escribe para arreglar problemas que se están dando en las iglesias. Santiago, Judas, Pedro escriben para arreglar problemas dentro de las iglesias. Entonces, solamente vemos eso, pero ya no sabemos a ciencia cierta en sí la historia y más lo que nos dice el Apocalipsis. Entonces, vamos a seguir viendo que sabemos que Jesucristo fundó su iglesia. El relato en Mateo 16, 18 al 19, donde Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos que es Cristo el que funda su iglesia. Es Cristo el que compra su iglesia con precio de sangre, la gana para él. Cristo es su fundador, Cristo es la piedra principal. Pero el cristianismo, atención, el cristianismo surgió en un mundo que tenía ya sus propias religiones, ¿verdad? Surgió en un mundo que ya tenía sus propias culturas, que tenía sus estructuras políticas y sociales. Entonces, dentro de ese marco, hermanos, la nueva fe se fue abriendo camino, pero al mismo tiempo se fue defendiendo a sí misma, ¿sí? Cuando Cristo llega al escenario de la tierra, ya había una estructura religiosa que venía desde el Antiguo Testamento. Ya había una estructura religiosa, ya habían estructuras políticas, ya habían estructuras sociales. Hermanos, habían estructuras filosóficas, sobre todo la del gnosticismo, que surgió con la escuela de Platón. Ya estaban esas plataformas y Cristo aparece en este mundo y funda a su iglesia. Entonces, a través del tiempo, la iglesia ha tenido que ir, hermanos, abriéndose paso o expandiéndose en medio de un mundo que ya estaba formado, pero también ha tenido que ir defendiéndose a sí misma. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a estudiar aquí en la historia de la iglesia cómo en el desarrollo de la iglesia también surgieron hombres que trataron de definir la fe cristiana. Hombres que trataron de definir la fe cristiana y eso dio paso con el desarrollo de sectas y herejías, ¿verdad? Surge todo un conglomerado de herejías y de movimientos sectarios que pretenden definir el cristianismo, cuando el cristianismo, hermano, surge en la persona de Jesucristo. Ok, entonces, esto es lo que estamos viendo en cuanto al periodo de la iglesia. Dice que la primera y más importante tarea del cristianismo fue definir su propia naturaleza ante el judaísmo del cual surgió. La iglesia del Señor tuvo que definir que la iglesia era cristiana, no era judía. La iglesia tuvo que definir eso a través del tiempo y por eso usted va a hacer un estudio acerca de Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, en esa tarea que usted va a hacer un estudio y usted va a ver algo de eso. Usted va a ver algo de cómo la iglesia ya en los primeros años tuvo que irse definiendo que era cristiana, no era judía, no era exclusiva de un pueblo, sino era para todas las naciones. Entonces, esta fue la primera defensa que tuvo la iglesia cristiana, definirse ante el judaísmo en la cual surgió. Y como se ve en el Nuevo Testamento, buena parte del contexto
tuvo lugar esa definición fue en la misión a los gentiles. ¿Qué problema para que la iglesia se abriera a los gentiles? En el libro de Hechos hay algunos sucesos que se dieron que el Señor le dio a entender a la iglesia que ellos no eran exclusivamente, que la iglesia no era exclusivamente judía. Mire, hay 3 acontecimientos en el libro de Hechos, 3, donde el Señor habló para dar a entender que la iglesia no era exclusivamente judía, sino que la iglesia era para todas las naciones. Un suceso fue el martirio de Esteban. Con el martirio de Esteban, la iglesia se esparció. La iglesia comenzó a esparcirse. Y con el martirio de Esteban, los que son esparcidos van hablándole solamente a los que son judíos, pero otro grupo le habla a los que no son judíos, y entre ese grupo surge una iglesia gentil poderosa, la iglesia de Antioquía de Siria. Entonces, con ese suceso, el Señor le estaba dando a entender a la iglesia que que ellos no eran un grupo exclusivamente judíos. Otro suceso con el que Dios habló fue con la conversión de Saulo de Tarso. La conversión de Saulo de Tarso le dio a entender a la iglesia que no eran judías, que no eran exclusivamente judías, que eran para todas las naciones. Y en la carta a los Efesios, Pablo da una descripción muy amplia de qué es el cuerpo de Cristo. Y un tercer suceso con el que el Señor habló a la iglesia para darle a entender que no eran exclusivamente judíos fue el suceso en la casa de Cornelio. Cuando Pedro y 2 apóstoles más llegan a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo se manifiesta en la casa de Cornelio, y Pedro y los que están con él salen y se encuentran con los demás pretenden tratarlo a ellos de pecadores porque estaban en casa de un gentil, porque para el judío entrar en casa de un gentil era volverse pecador. Y Pedro dice algo. Pedro dice que él entendió que el Espíritu Santo no era solamente para ellos, sino también para gente que no era de su propia nación. Y ellos, al ver la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da a entender que la iglesia tenía que expandirse. No era exclusivamente para un grupo. Entonces, en la misión a los gentiles fue algo, hermanos, donde la iglesia tuvo que definirse que era para todas las naciones. Dice que pronto el cristianismo tuvo sus primeros conflictos con el Estado. Otros conflictos fueron con el Estado. Y fue dentro de ese contexto que la nueva fe tuvo que determinar su relación con la cultura que le rodeaba, así como con las instituciones políticas y sociales que eran expresión y apoyo de esa cultura. Por ejemplo, los saduceos. ¿Cuál era la tendencia de los saduceos? La tendencia de los saduceos era la tendencia griega. Por eso son los saduceos en el libro de Hechos los primeros que persiguen a la iglesia. Los primeros que persiguen a la iglesia no es el Imperio Romano, son, hermano, el mismo gobierno de Israel que persigue a la iglesia. Los saduceos eran un grupo separado de los fariseos y ellos adoptaron la cultura griega y sobre todo aquel pensamiento filosófico que decía que no había resurrección. Un pensamiento gnóstico que decía que no había resurrección. Entonces, al ellos predicar de la resurrección en el nombre de Jesús, eso le trajo problemas con la gente de su propia nación. Entonces, ahí en medio de eso, la iglesia tuvo que defenderse. Tuvo que definirse también que era una iglesia cristiana que creía y que la base de su fe era que Cristo había resucitado de los muertos. Entonces, por ahí comienza, hermano, entonces, la historia de la iglesia cristiana. Dice que el punto culminante de esa lucha fue la rebelión de los macabeos. Primero el sacerdote Matatías y después sus 3 hijos, Jonatán, Judá y Simeón,
se rebelaron contra el helenismo saduceo de los seleucos. Escúcheme bien. Lo que quiero decir aquí en esta diapositiva es que ese conflicto de que Israel quedó en fariseo, saduceo, esenio, escriba, celote, ese problema vino desde la época del silencio. Yo creo que todos aquí hemos oído hablar de los macabeos, ¿verdad? De este grupo de hombres que se rebelaron contra la cultura griega un poco antes de Jesús. Bueno, esto de los fariseos, los fariseos, hermanos, prácticamente son los macabeos que vemos allá en ese tiempo. Los fariseos son prácticamente los macabeos, solamente que el nombre de ellos viene de un hombre llamado Hasideos, que quiere decir separados. Y de ellos entonces surgen los saduceos, que están en contra y adoptan otra tendencia. Entonces era un conflicto que venía desde hacía mucho tiempo, y el cristianismo al aparecer, si el cristianismo no sienta la base, quedan también como un grupo absorbido. Entonces es un conflicto que tuvo sus raíces desde la época del silencio. Desde allá eso tuvo sus raíces, y cuando el cristianismo llega, cuando el cristianismo aparece, así está el ambiente religioso de la nación de Israel. Mis amados hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿Algo que no se haya entendido? Pastor, bueno, estábamos tomando apuntes sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, según usted va haciendo una referencia, que cada una tiene un sinónimo, pues se puede decir, ¿verdad? Bueno, ahí me quedé pensando cómo se las puede traducir en este tiempo a cada religión, se podría decir, ¿verdad? ¿Cómo identificaríamos que, digamos, la iglesia de Sardi está para quién en este tiempo, etcétera? ¿Cómo nos puede explicar eso, o sigue en la clase más adelantito? Eso está sencillo, hermanos. Eso está sencillo. Las 7 iglesias del Apocalipsis son una línea de tiempo, ¿sí? Desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. La primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, esa es la iglesia apostólica. Tiene todas las características de la iglesia apostólica. Luego claramente se ve en la estructura del mensaje que la segunda iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Y claramente se ve en la estructura de la tercera iglesia que la tercera iglesia es la iglesia del Estado. Es la iglesia que deja de ser perseguida y se convierte en la iglesia estatal. Y la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, la que tiene la doctrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel es la doctrina que está tratando de quitar a Cristo y establecer otro culto. Ese es el periodo de la iglesia papal. La doctrina de Jezabel que se estaba tratando de implementar ahí era el papado. Eso es históricamente comprobado. Luego la iglesia de Sardi es la iglesia reformada, y la iglesia de Filadelfia es la iglesia moderna, y la iglesia de la Odisea es la posmoderna. Entonces, ¿cómo saber que esto es así? Sencillo. El mensaje a las 7 iglesias, cuando se conecta con la parte escatológica, ahí se entiende claramente que es una línea de tiempo. ¿Quedó claro, hermano? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, mis amados hermanos? Muy bien.
en cuanto a la política de aquel tiempo, la política de los romanos. ¿Por qué, hermanos, son el mismo grupo de religiosos judíos que persiguen a la iglesia y no los romanos? Los romanos en su política eran tolerantes con todas las religiones. Amados hermanos, a los romanos no les importaba la religión de ningún pueblo conquistado. Ellos podían, dentro de del territorio del Imperio Romano, ellos podían practicar la religión que querían y podían sostener las creencias que querían. Para el Imperio Romano, escuchen bien, para el Imperio Romano, el cristianismo era una secta más entre tantas sectas que había. ¿Sí? Para el Imperio Romano. El Imperio Romano no le importaba eso. Ellos, hermanos, eran paganos, eran inmorales, pero a ellos no les importaba la religión de nadie. Bien. Pero dice que la tolerancia romana no podía comprender la obstinación de los judíos, que insistían en rendirle culto a un solo Dios. Atención a esto, hermano. Atención a esto. Vamos a ver un detalle aquí. Vamos a ver un pequeño detalle aquí. Son tolerantes con todas las religiones, pero sin embargo no pueden comprender por qué los judíos insisten en rendirle culto a un solo Dios. No entienden por qué los judíos se rebelan contra la pequeña amenaza de fe. No entienden por qué los judíos reaccionan así. Hermanos, el Imperio Romano adoptó toda la cultura griega, la cultura. Y los griegos tenían un templo que se llamaba el Templo del Olimpo. En el Templo del Olimpo habían diferentes imágenes de cosas que ellos llamaban dioses y tenían sus sacerdotes. Así que ellos eran politeístas. Existía la diosa del amor, el dios de los asuntos cotidianos, el dios del trueno, el dios del rayo. Existían todo tipo de dioses. Y para ellos Jesucristo era un dios más también. Pero ellos no entienden por qué los judíos tienen que creer en un solo Dios. Aunque son tolerantes, ¿verdad? Pero eso sí les molesta. Interesante eso, ¿verdad? Y por qué ellos tienen que defender la fe en un Jesucristo, pero ¿por qué tienen que ser tan fervorosos en defender esa fe? Bueno, hermanos, con ese propósito ellos hicieron construir templos en honor de Roma y de Augusto en Samaria y en Cesarea. Por ejemplo, personas como Herodes. Herodes, escuchen bien, hermano. Herodes es un judío. Oye, cuando usted lee la Biblia, usted verá a Herodes. Herodes es un judío que él es una especie de vasallo, que los romanos lo colocan a él como un emperador dentro de su territorio y entre su propia gente. Y él está intentando introducir el helenismo, la cultura griega, dentro de los judíos. Sin embargo, dice que cuando él se atrevió a colocar un águila de oro sobre la entrada del templo de los judíos se sublevaron. Y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Fueron batallas que, bueno, la Biblia no las narra, ¿verdad? Dice que los sucesores de él siguieron con la misma política helenista, haciendo construir nuevas ciudades de estilo helenista y trayendo gente a vivir a ella. Espérenme un momento, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Aquí en el grupo está el link de Zoom para que usted ingrese a la clase. No se ingresa en el mosaico, se ingresa directamente acá en el link, en el Zoom. Ok. Entonces ya saben, hermanos, por qué la misma iglesia cristiana tiene problemas para definir su propia fe. Porque, hermanos, el cristianismo aparece en un mundo donde ya habían estructuras políticas y religiosas constituidas.
Por esta razón, las rebeliones sucedieron casi ininterrumpidamente. Siempre había problemas con los israelitas. Dice que Jesús era niño cuando los judíos se rebelaron contra el etnarca Arquelao, quien tuvo que recurrir a las tropas romanas. Esas tropas, al mando del general Varo, destruyeron la ciudad de Séforis, capital de Galilea y vecina de Nazaret, y crucificaron a 2000 judíos. Wow. Se dice que es esa rebelión a la que se refiere Gamaliel al decir que se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Esa referencia aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 37. Muy bien, nunca les cuadró. Mire, aparte de los medo-persas, los griegos, romanos, que eran imperios que no le importaba la fe de nadie, pero siempre algo que no era, que era difícil de entender era por qué los judíos tenían que adorar un solo Dios. Entonces ya aquí estamos viendo un antecedente de a lo que la iglesia se va a enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo comenzó todo esto? La iglesia se enfrenta a todo esto desde el inicio, desde antes. El partido de los celotes era otro partido que estaba ahí, que se oponía tenazmente al imperio romano. El partido de los celotes, a ese partido pertenecía Pedro y pertenecía Judas Iscariote, pertenecía a ese partido. Pedro, Jacobo y Juan y Judas Iscariote. Dice que ellos siguieron existiendo aún después de las atrocidades de Varo, después que, mire, esto ocurrió cuando Jesús era un niño, que este Arquelao mandó a crucificar a 1000 judíos. Ahí, hermanos, surge este grupo llamado los celotes, que son un grupo político, pero con tendencias religiosas. Entonces ya usted verá por qué Judas Iscariote hizo lo que hizo, ¿verdad? Para saber por qué Judas Iscariote hizo la traición que él cometió, hay que conocer trasfondo bíblico, ¿verdad? Y muchas veces se toma ese personaje llamado Judas Iscariote y se dicen cosas de él que no son ciertas. Se toma a Judas Iscariote para hacer ilustraciones y señalar a otros hermanos dentro de la congregación, cosa que es totalmente incorrecta, ¿verdad? Porque para conocer eso hay que saber por qué Judas Iscariote era un celote y qué pensaban los celotes. Fíjese bien que ellos sobreviven a esa crucifixión de 1000 judíos. Ahí nace este grupo de los celotes que odian con odio feroz a los romanos, no los soportan, ¿verdad? Entonces ellos fueron los que finalmente hicieron en el año 70, en el año 66 formaron una rebelión contra el imperio romano que desencadenó en el año 70 con la destrucción del templo y posteriormente con el exilio de todos los judíos fuera de su territorio. Fue el momento en que el territorio de Israel comenzó a llamarse Palestina. Muy bien. Los fariseos eran el partido del pueblo que no gozaban de las ventajas materiales acarreadas por el régimen romano y el helenismo. Para ellos lo importante era asegurarse de cumplir la ley, aún en los tiempos difíciles en que estaban viviendo. Además, los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos, tales como la resurrección y la existencia de los ángeles. Entonces, este es el ambiente, este es el trasfondo en el que está la nación de Israel, el lugar donde nace el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo tiene sus raíces en Israel y así estaba el ambiente religioso y político. Estaban los saduceos, por otro lado, eran el partido de la aristocracia. Antes mencioné a los saduceos, pero no les comenté que los saduceos casi todos eran aristócratas, eran gente de alta sociedad. Los saduceos y eran personas muy interesadas. Ellos no se oponían al régimen romano porque ellos preferían ser beneficiados del régimen romano antes que sublevarse. Eran personas materialistas, los saduceos. Ahí estaba casi toda la aristocracia de Israel.
dice que puesto que el sumo sacerdote pertenecía por lo general a esa clase social, el culto del templo ocupaba para los saduceos la posición central que la ley tenía para los fariseos. Además, aristócratas y conservadores como eran los saduceos, ellos rechazaban la doctrina de la resurrección y de la existencia de los ángeles, que según ellos, eso eran innovaciones, que ellos no creían en eso. Y más cuando Jesús viene con el mensaje de vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, y cuando resucita a un muerto y dice, yo soy la vida, son cosas que no cuadran con los saduceos, porque ellos tenían otros ideales. Los esenios, hermanos, se ha querido relacionar a Juan el Bautista con los esenios. Dice que los esenios, a quienes muchos autores atribuyen los famosos rollos del mar muerto, bueno, dice que ellos eran un grupo de ideas puristas que se apartaban de todo contacto con el mundo de los gentiles. Mire, los esenios dentro de este ambiente eran un grupo que se apartaron al desierto, vivían allá, esperaban la venida del Mesías, ellos no se casaban, tenían otro tipo de alimentación. Para ellos lo más importante era la pureza, era la santidad, la escritura de la Biblia, la lectura de los manuscritos. Dice que según el historiador Flavio Josefo, hermano, si usted encuentra el libro de Flavio Josefo, cómprelo. Flavio Josefo es un historiador judío que es testigo de casi todo lo que él escribe. O si no, las fuentes con las que él se documenta son fuentes de primera mano. Dice que según Flavio Josefo, los esenios sostenían, además de las doctrinas tradicionales del judaísmo, ciertas doctrinas secretas que les estaba vedado revelar a quienes no eran miembros de la secta. Y como ellos vivían apartados de la sociedad, mucha gente cree que Juan el Bautista era un esenio. Sin embargo, mis hermanos, no hay nada en la Biblia que relacione a Juan el Bautista con el grupo de los esenios. No hay nada que lo relacione a él con ellos. Muy bien, esto en cuanto al trasfondo antes de que la iglesia apareciera. Mucho antes, ¿verdad? Escuchen bien, vamos a hacer un resumen hasta aquí. Ahora vamos a entrar en el primer periodo de la iglesia, que es la iglesia apostólica. Pero ya sabemos hasta aquí que antes de que la iglesia apareciera, habían estructuras políticas, sociales y religiosas. Fariseos, saduceos, celotes, esenios, cultura griega, cultura romana, y habían también movimientos y escuelas filosóficas de pensamiento. Y en medio de eso, la iglesia surge, en medio de ese contexto, y es ese contexto el que comienza, hermano, a hacer la guerra a la iglesia cristiana, y es en medio de ese contexto donde la iglesia tiene que expandirse. Muy bien, hermanos. ¿Todo quedó claro o algo no se entendió? ¿Todo quedó claro o algo no se entendió, hermanos? Me gustaría escucharlo. Hermana Marta, Dios le bendiga. Ahora la conozco. ¿Qué tal, hermana? ¿Entendió todo? ¿Todo bien? Pastor, muy buenas noches. Sí, se entendió. Lo que no entendía era lo que el hermano preguntó sobre las 7 iglesias, pero ya con lo que dijo después ya me quedó entendido ya. Sí, ok, pastor, gracias. hermana. Hermano Jorge, Paraguay, ¿qué tal? ¿Cómo está, siervo? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Buenas noches, pastor. No sé si me escuchan. ¿Todo entendido, hermano? ¿Todo bien? Sí, pastor. Todo bien, todo bien. Hermana Marjorie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pastor. Buenas noches. Con un poquito de dificultad por el internet. Me imagino. ¿Y pude entender algo? Sí, claro. Hay algo que me quedó bastante sorprendida porque yo pensaba que uno de los acontecimientos
por el cual la iglesia no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Yo pensaba que prácticamente era la revelación que tuvo Pedro en la casa de Cornelio, y yo pensaba que esa era solo la única manifestación, y usted nos explicó que eran más que estaban enseñadas en el libro de Hechos. Exactamente. Muy bien, hermana. La conversión de Saulo de Tarso y la muerte de Esteban. Pero hay algo que quiero agregar a lo que usted dijo en cuanto al suceso en la casa de Cornelio. Recuerden que ese suceso es toda una historia narrada. Y ese suceso, recuerden que comienza en el momento en que Pedro está en un ayuno y ve un lienzo con bastantes animales, ¿verdad? Usted conoce esa historia, que desciende y le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el ángel a él le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, acomodándose al lenguaje de la época y a lo que ocurrió después, le estaba dando a entender que ya ellos no, o sea, vamos a traducirlo a nuestra era, porque ese suceso ocurre en un tiempo, ¿verdad? Donde el lenguaje es otro, donde el pensamiento es otro. Más o menos algo, una forma de decirle a Pedro con esa visión que él no tenía ningún derecho de llamarle inmundo a ningún gentil. O sea, si lo vemos en nuestra época, nuestra cultura, eso es lo que la visión le está dando a entender a él. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hasta el sol de hoy, los judíos son un pueblo exclusivista. Y estos sucesos acontecen para que la mente judía no prevalezca sobre lo que era el cristianismo. El cristianismo no era para un grupo de gente. El cristianismo era para todas las naciones. Para todas las naciones. Hermana Andrea, hermana Isabel Naranjo, Catherine Lozada, no las veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Entendieron? ¿Están en clase? ¿Están allí? Sí, mi pastor. Sí, pastor, aquí estamos. Aquí estoy, pastor. Qué bueno que estén allí. ¿Entendieron? ¿Qué tal, hermano? No quiero que nadie se quede sin entender. ¿Algo que no les quedó claro? Ok. Bueno, entonces ya conocimos lo que estaba un poco antes de la fundación de la iglesia. Entonces, bueno, hermano, mire, nos quedan 2 minutos de clase. Vamos a entrar en lo que es la era apostólica de la iglesia ya desde los comienzos hasta la crisis gnóstica. Primer periodo de la iglesia cristiana y se divide en 4 según Apocalipsis. Atención a lo que me preguntaron sobre Apocalipsis. Según Apocalipsis, la iglesia apostólica es la iglesia de Éfeso. Es la iglesia que perdió su primer amor. Mire, vamos a ver en esta iglesia cómo el fervor pentecostal, si yo le preguntara a usted, inclusive hermano, es su primera tarea. Su primera tarea es buscar en el libro de Hechos 5 sucesos donde el Espíritu Santo intervino. Usted debe poner las citas bíblicas, colocarlas y dar su comentario acerca de el fervor pentecostal de los primeros años. Cuando hablamos de la iglesia de Hechos, ¿qué se nos viene a la mente? Fuego, poder, avivamiento, sanidades, enfermos sanados, muertos levantados, endemoniados libertados. Eso es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos del libro de Hechos. Pero cuando vamos a la primera iglesia del Apocalipsis, ¿sabe qué podemos ver, hermano? Que la iglesia pentecostal parece que perdió el fervor, porque es la iglesia que perdió su primer amor y el Señor la llama a arrepentirse y a salir de esa condición. Interesante. Pero entonces, mis amados hermanos, la iglesia pentecostal inicia desde la ascensión de Cristo en el año 30 hasta la muerte de Esteban. Ese es un periodo
de esa iglesia. Otro periodo de esa iglesia es la expansión de la iglesia, desde el martirio de Esteban en el año 35 hasta el concilio de Jerusalén en el año 50. Es otro periodo de la iglesia apostólica. Un tercer periodo de la iglesia apostólica es la iglesia entre los gentiles, desde el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo hasta el martirio de Pablo aproximadamente en el año 68 después de Cristo. Y ahí entonces entramos en lo que es la edad sombría, desde el martirio de Pablo en el año 68 hasta la muerte de Juan en el año 100. La iglesia apostólica ha pasado por estos 4 periodos hasta que entramos en el segundo periodo, que es el periodo de la iglesia perseguida. Entonces, mis amados hermanos, aquí termina nuestra clase por el día de hoy. Haciendo un resumen, vimos entonces lo que fue un periodo antes de la fundación de la iglesia cristiana, y entonces la fundación de la iglesia y los 4 periodos por los que ha pasado esa primera iglesia, cuyo primer periodo se conoce como el periodo de la iglesia apostólica. La próxima semana vamos a ahondar un poco más en el periodo de la iglesia apostólica para que entonces prepararnos para entrar en el segundo periodo, que es el periodo de la iglesia perseguida. Muy bien, mis amados hermanos, como todo lo bueno tiene su final, pero también tiene una continuación. Vamos a continuar, Dios primero, el próximo martes. El próximo martes. Hermanos, aquí en el grupo tengo casi 16 alumnos, pero aquí solamente veo 9 personas nada más. 6, 7, 8, 9 personas conmigo que están aquí en clase. Entonces siempre, hermano, se toma un capture, se toma una foto y así con el capture es como yo paso lista, ¿verdad? Ya no estamos en el tiempo donde el maestro llamaba y usted decía presente, sino ya con un capture. Entonces ya sabemos quiénes estaban en clase. Entonces, mis amados hermanos, los que van a dar clase conmigo a la segunda hora empieza a las 8:40. A las 8:40 yo voy a iniciar a dar historia de las religiones comparadas con el cristianismo. Así que a los que ya no tienen clase conmigo, que Dios les bendiga. Y a los que tienen clase conmigo a la segunda hora, nos vemos dentro de unos minutos. Así que yo voy a mandar el link a el grupo de historia de religiones comparadas para que se puedan conectar. Así que oramos, mis amados hermanos, dándole gracias a Dios por todo. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor Padre. Bendice a mis hermanos de una manera muy especial. Guárdalos de todo mal, guárdalos de todo peligro. Señor, sígueles dando fuerza para que sigan adelante, Padre, y que el próximo martes podamos estar aquí para seguir compartiendo. Y todos decimos amén. Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Entonces nos vemos dentro de un momento a lo que les corresponde quedarse, y al que no, bueno, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.